Vamos al capítulo 5 y estamos en el versículo 21. Estamos estudiando apariencias que engañan. Y tenemos hoy a este gran personaje, el criado de Eliseo, el siervo de Eliseo, a Jesse. Y dice el versículo 21, y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que esta paz que sentimos esté inundando nuestros corazones. Gracias, Señor, por regalarnos la paz que sentimos, Señor. Gracias por quitar aquello que estorbaba nuestra paz, Señor. Y tú seguirás quitando, Señor, lo que quita nuestra paz. Padre mío, en el nombre de Jesús, necesitamos de tu bendición en esta noche. Que hables a nuestras vidas, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra salve, tu palabra fortalezca, en el nombre de Jesús. Y decimos todos un amén fuerte en esta noche. Estamos estudiando los pasos en la caída de Jesse. Los pasos en la caída de Jesse. Una de las cosas que les he venido mencionando en este tópico es que nadie toca tierra, fondo, de la noche a la mañana, sino que la caída es progresiva. La gente empieza a caer paulatinamente, es decir, hay pasos que se van dando en la caída. Y nada mejor que este ejemplo que tenemos de este personaje, Jesse. Y Jesse para mí es alguien que había nacido para cosas grandes. Todo pintaba que iba a ser el sucesor del profeta Eliseo. Y por ello, hoy en la mañana, mientras meditaba, oraba, me ponía a pensar que hay tantas personas que teniendo los vientos en contra, el viento en contra, y cruzando grandísimas tormentas, terminan llegando a un buen puerto, al puerto de la victoria, del triunfo. Es decir, personas que logran triunfar en la vida y que todo parecía que iban a fracasar, que iban a naufragar porque no tenían nada a favor. Es decir, gente que nace en pobreza, gente que no tiene recursos para estudiar y terminan siendo unos grandes profesionales y terminan saliendo adelante. Es decir, logran alcanzar el éxito, el triunfo, y teniendo todo en contra. En cambio, hay otras personas que teniendo todo a favor, el viento a favor, sin ninguna tormenta, nunca llegan a ningún lado. Inclusive, por ejemplo, cuando hablamos de jóvenes que tenían todo para triunfar: apoyo de la familia, amor de la familia, que tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano, con principios, donde no habían malas palabras, donde no había alcohol, y terminaron hundiéndose, terminaron mal y teniendo todo a favor. Uno de esos ejemplos es Jesse. Jesse, imagínense ustedes, nada más y nada menos que andaba acompañando al profeta Eliseo, aquel hombre de Dios que había sustituido al profeta Elías,
un hombre de fe, un hombre de Dios. Aleluya, aleluya. Que va a realizar uno de los milagros que jamás se habían visto. En aquel tiempo la Biblia declara que nadie era sano de la lepra. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, que habían tantos leprosos en Israel y ninguno fue limpio de la lepra. Mas sin embargo, Dios va a usar a Eliseo para traer una sanidad única en aquel general sirio llamado Naamán. Entonces, es decir, teniendo semejante maestro, y así como hay algunos que Dios los ha bendecido con tener un gran maestro en la palabra, que les predica la palabra y que nunca aprenden, jamás aprenden, porque tienen los oídos cerrados. Y así tenemos a este personaje Jesse, que va a terminar heredando la lepra de Naamán. Y que no solamente va a heredar la lepra de Naamán, sino que la palabra de Eliseo es que las siguientes generaciones, por generaciones, su familia iba a ser leprosa. Yo les mencionaba a ustedes el miércoles pasado cómo muchas de nuestras acciones terminan, voy a usar una palabra muy salvadoreña, arrastrando a toda la familia. Donde toda la familia, por ejemplo, si uno llega a tener a alguien que es narcotraficante en la familia, toda la familia es narcotraficante. Si uno llega a tener a un diputado en la familia, toda la familia es corrupta. O sea, por uno que es corrupto, toda la familia es corrupta. Si uno llega a tener a alguien que asesinó a alguien, toda la familia, esa familia es de asesinos. Si alguien de la familia se roba una gallina, ahí son los robagallinas. O sea, toda la familia. Si alguien sale sin vergüenza, toda la familia es sin vergüenza. Si alguien hace cualquier mal, es decir, la familia es afectada. Y pasan los años y vienen generaciones y sigue siendo señalada por un error que aquel cometió. La palabra de Eliseo fue fuerte, porque le dijo: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, hagamos una pequeña retroalimentación para entrar al mensaje de hoy. El primer paso en la caída de Jesse fue que él no tuvo presente la palabra de Dios. Y cuando yo no tengo presente la palabra del Señor, voy a terminar fallándole a Dios. Por ejemplo, les decía a ustedes que si él lo hizo porque había necesidad económica en los fondos del profeta, la Biblia habla de un Dios que suple para todas nuestras necesidades. Tenemos un Dios que suple para todas nuestras necesidades. No iba a haber escasez. Ahora, él codicia lo que aquel sirio había traído. Y pareciera que, aunque tenemos ejemplos bíblicos como de Acán, como el de Jesse, pareciera que la lección no la hemos aprendido todavía nosotros, porque seguimos codiciando. Codiciamos el anillo que anda fulano, codiciamos el caballo que anda fulano. Aleluya, ojalá me entiendan. Codiciamos el carro, codiciamos el reloj, codiciamos tantas cosas. Aleluya, cuando uno de los mandamientos de la palabra es: no codiciarás. El segundo paso en la caída de Jesse fue confianza en sí mismo. Pensar que a otro le puede pasar algo, pero no a nosotros. Aleluya. Que a otro le puede pasar, pero no a mí. Vaya, le voy a poner un pequeño ejemplo. Usted vio a su amigo que perdió a su mujer porque su amigo era bien grosero con su mujer. Era áspero, no era cariñoso, no era amable. Y terminó perdiendo a la esposa. Y luego usted viene y dice: a mí no me va a pasar. Así que ¿dónde estás, María? ¿Dónde estás, Isabel? Usted empieza a seguir porque piensa que a aquel sí le pasó, pero a usted no le puede pasar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes jamás pensaron que iban a tener un hijo que iba a andar en drogas? Que le podía pasar al fulano de tal, a mengano de tal, pero no ustedes. Y terminaron teniendo un
un alcohólico, un drogadicto, etcétera, etcétera. Porque ustedes pensaron una confianza en sí mismo que a ustedes no les iba, que a su familia no podía tocar a la puerta ese mal. Y terminó no solamente tocando la puerta, sino entrando a su casa. ¿Están aquí? Y usted dirá, bueno, en la mía no escupa para arriba. Porque si escupa para arriba le va a caer en la cara la saliva. Cuando de repente vemos a una jovencita de otra familia que sale con un diploma de 9 meses. Y uno dice, ay, qué terrible. Pero las mías no, las mías son honorables, las mías son, tenga cuidado. Porque esas criaturitas que van creciendo, usted no sabe, todavía no está escrito la vida de ellas. Confianza en sí mismo. Tercero, falta de oración. Hasta este momento, yo no he visto un solo cristiano que se pueda mantener de pie en el caminar cristiano sin orar. El cristiano que no ora va a terminar en el mundo. Va a terminar en el mundo. Y es tan sencillo: orar al levantarse, orar al acostarse, orar cuando prende ese vehículo, orar cuando va a comenzar a trabajar, pedirle al Señor. Por eso hay accidentes en los trabajos, hay accidentes en los vehículos, porque usted no se pone a orar cuando usted agarra el volante. Querido hermano, usted tiene que decirle: Señor, manda ángeles que vayan delante de mí, ángeles que vayan atrás de mí, ángeles que me protejan. Observe esta noticia terrible del domingo pasado, del Día de las Madres, cuando estas 5 personas de esta familia cerda venían de Houston a visitar a su mamá aquí a Dallas. Y qué terrible cuando ese vehículo del otro lado del 45 se pasa al otro lado del freeway y va a chocar de frente. Los 2 vehículos agarran fuego y los 5 que van ahí mueren inmediatamente en ese choque. El otro que se pasa está grave en el hospital. Qué terrible. ¿Qué es lo que falla? La falta de oración. Porque cuando el Señor dice no te muevas, no hay que moverse. Cuando el Señor dice tranquilo, hazte a un lado, detente, para, hay que parar, porque el Señor lo sabe todo. Aleluya. Falta de oración. Y si algo le falta a la iglesia hoy, es la oración. Le falta la oración. Y la oración no se puede sustituir con nada, con otra cosa. No, es insustituible la oración. Es necesaria la oración en nuestras vidas. El otro aspecto es falta de compromiso. Jesse estaba falto de compromiso. Mientras Eliseo las echaba todas, él estaba sin tomar compromiso. Y cuando usted está, escuche bien, va a ser fuerte lo que voy a decirle en esta noche, pero cuando usted no tiene compromiso con la iglesia, cuando usted no tiene compromiso con Dios, usted va a terminar afuera de la iglesia. Aleluya. Pero cuando usted tiene compromiso, por ejemplo, mire, las hermanas diaconisas, al solo que se hacen diaconisas, están presentes en todos los cultos. Los diáconos allá atendiendo afuera los vehículos. Es decir, el tomar compromiso, el tomar una reunión, el predicar la palabra, el agarrar un poco de tratado, irlos a regalar, lo que sea. Eso es tomar compromiso con Dios. ¿Saben que esta es la única iglesia que está abierta desde la mañana y llega a la noche y está abierta? Y le doy gloria a Dios por eso, porque ninguna iglesia, ni americana e hispana, el pastor llega a las 8:30 para estar todo el día en la iglesia, por lo menos para ver a quienes entran y quienes salen. Pero qué tremendo, de repente gente que no es ni de la iglesia, ahí vienen y oran y claman, porque toda la gente tiene angustia. La gente está angustiada. Estamos en tiempos peligrosos, y la gente necesita de Dios. Y qué bueno que hay un lugar donde puedan venir a clamar y que hay un Dios que escucha en los cielos. Aleluya. Aparte de estos pasos descendientes a la caída, otra cosa que vemos en Jesse es el ocio. Es decir, el estar sin hacer nada. Esto fue lo que me quedé el miércoles pasado. Él estaba sin hacer nada útil.
sin hacer nada útil. Y cuando una persona está sin hacer nada útil, tiene tiempo para maquinar. Sus pensamientos vuelan. Estar panza arriba en la cama, estar panza arriba en un sofá, estar con el teléfono, y tu mente empieza a maquinar. ¿A quién le llamo? ¿A quién? ¿Y qué estás haciendo? Etcétera, etcétera. El diablo se apodera porque se convierte. La persona que no hace nada, y hemos dicho que aquel que no hace nada útil, aleluya, se convierte en taller de Satanás, en cocina del diablo. En eso se convierte la persona que no hace nada útil. Termina haciendo cosas terribles. Oigan, hermanas, ustedes si no trabajan, es decir, que no tienen un trabajo donde van a una fábrica y pasan en la casa, hagan algo útil. Algo útil para Dios. Porque mire, ¿qué pasó? David, mencionábamos a David en el mensaje pasado. El ejército andaba peleando, luchando, y el rey se había quedado en la casa, en el palacio. De repente, como estaba aburrido, salió arriba a la terraza del palacio. Vio a una gran mujer morena, piel morena, que se estaba bañando, con un cuerpo descomunal. ¿Y qué hizo David? Preguntó: ¿quién es ella? Le dijeron: Betsabé, la mujer de Uría. Terminó acostándose con ella, y prácticamente mandó asesinar a su marido. Eso trajo consecuencias por no estar ocupado. Alaben a Dios en esta noche. Jesse no estaba donde debería estar. Estaba en el lugar equivocado. Este es lo número 5. Estar en el lugar equivocado. Usted no está hoy en el lugar equivocado. Hoy usted está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto, donde el alma es saciada, donde la fuente de agua viva corre. Porque si tomas del agua de afuera volverás a tener sed, pero si tomas del agua del Señor no tendrás sed jamás. En vez de estar ayudando a Eliseo, ¿a dónde encontramos a Jesse? Corriendo tras un grupo de sirios. ¿Y quiénes eran los sirios? Paganos, hijos del diablo. Y ahí va Jesse corriendo tras ellos. Aleluya. Y esto que voy a decirles es práctico. Hay una cosa que siempre causará gran tentación. Estar con un grupo de mundanos. Si usted está con un grupo de mundanos, usted va a sufrir tentación. En un lugar así es prácticamente seguro que habremos de fallar y terminaremos pecando si nos hacemos rodear de mundanos. Escuche, y es que este mundo siempre te va a mostrar y te va a hacer anhelar el calorcito de la compañía de un grupo que está a la onda, de un grupo que se divierte. Es decir, la gente que está al día, que está a la moda. Quizás ustedes, muchachitas, muchachitos que están en la escuela, quizás sean los chicos más populares de la escuela. ¿Se han fijado ustedes que en la escuela el que es inteligente, el que se dedica al estudio, ese no tiene muchos amigos ni muchas amigas? El que le llaman el nerd, o nerd, ¿cómo le llaman? El que está siempre metido con los libros, a ese nadie lo sigue. Pero el peludo, el que siempre está dando guerra en clases,
El que llega con la camisa de fuera, que llega todo loco y que quiere llamar, porque como no puede llamar la atención con cosas buenas, quiere llamar la atención con cosas malas. Y ese siempre está rodeado y como que quiere, los demás quieren ser parte del grupo de ese maluco. De ese maluco. Eso se da en las escuelas, se da en los colegios. Y creo que me están escuchando bien, jovencitos que están en esta noche presentes, son los que me ven por televisión o me escuchan por radio. Pareciera que estos tienen como un imán. Compañeros del trabajo. Y donde usted quiere pertenecer al grupo de esos bandidos. Aleluya. Otro factor tremendo es cuando, por ejemplo, son personas que tienen recursos económicos y que tú no los tienes. Y como que tú quieres ser parte del grupito de ese que tiene el dinerito, el que todos llegan a pie o todos llegan en autobús aquí en Estados Unidos, pero él llega en su carro. Que el papá lo va a dejar en el carro en un Corvette, que lo va a dejar en un tremendo Camaro, en un Lamborghini, y todos quieren ser amigos. Uy, y ese es el carro de tu papá. Y usted quiere ser parte de ese maluco, porque ese nunca va a llegar a ninguna parte. Son raros los muchachos que nacen en un ambiente cómodo de dinero y en un buen ambiente social que triunfan. La gran mayoría que triunfan vienen de las capas bajas, vienen de la pobreza y que saben que el único recurso que tienen es el que Dios les ha dado, su cerebro, su inteligencia para salir adelante. Aleluya. Y usted verá cómo estos muchachos que nacen en la holganza económica terminan con lo que el papá les va a dejar de herencia, porque ellos nunca lograron despegar en la vida. Aleluya. Aleluya. Pero el punto está que muchas veces, como uno ve que se divierten, que hacen sus bromas, que siempre está el grupito de los malucos, y usted allá bajo la sombra, allá con sus libritos, y nadie quiere ser amigo del que está con los libros abiertos. Nadie quiere ser amigo de aquel que no está a la moda. No. El que no anda anillos en la nariz, como que es puerco. El que no anda anillos en la panza, el que no anda anillos en los labios y en otras partes más que se traban anillos. Y no los estoy criticando, simplemente estoy diciendo que usted lo hace porque vio a otros que lo hacían. Aleluya. ¿A quiénes siguen? Al que baila. Y a ese lo siguen. En cambio, aquel que hasta se enreda para bailar, a ese nadie lo sigue. Que anda unos grandes lentes de este grueso, porque de tanto estudiar así tienen los lentes de grueso, a ese nadie lo sigue. Que no tiene malicia para caminar, nadie lo sigue. Aleluya. Aleluya. Sea como fuere, el punto es que muchos anhelan el calorcito de esos grupos. Y cuando no se da ese calor en el hogar, en la familia, ellos terminan cobijándose en ese calorcito mundano y terminarán muy mal, porque ellos no nacieron para ser de ese grupo. Aquellos pueden manejar las cosas porque ellos nacieron para eso, pero usted no nació para eso. Usted nació para servirle a Dios. Ahora, el asunto es que cuando alguien quiere pertenecer a esos grupitos, tiene que hacer concesiones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo Gamaliel estaba en la high school, o de la middle school creo, y de escondida se llevaba camisas mías.
Él tenía su cuerpecito delgadito, mi hijo siempre fue bien delgado, pero como todos sus amiguitos llevaban unas grandes camisetas que le llevaban hasta acá todas flojas, entonces él se llevaba una camisa mía. Una camisa mía que saliendo quizás de la casa se la metía debajo del pantalón para que no se le... Pero era saliendo. Y andaba aquí como que era falda. Entonces, es decir, concesiones. Tienes que vestirte como ellos. Tienes que hablar como ellos. Tienes que fumar lo que ellos fuman. Tienes que tomar lo que ellos toman. Si eres señorita, tienes que dar algo de tu cuerpo para ser aceptado por el grupo. ¿Me están entendiendo? Porque en ese círculo, por ejemplo, que le pregunten a una niña, tú eres virgen, te van a burlar de ti. Van a decir que estás atrasada, que eres obsoleta, que eres arcaica. Así te van a decir, porque todas ellas aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de jovencitas de la middle school ya tuvieron experiencias sexuales. Son raras, y esas raras son las que gracias a Dios temen a Dios, leen la Biblia, tienen a Cristo en el corazón. Así que tienes que hacer concesiones, participar de los chistes subidos de tono que ellos hacen. Tienes que participar de las conversaciones sucias, de las prácticas de inmoralidad, del consumo de alcohol, drogas, salidas a... Dios mío, yo soy una caja de secretos. Aquí he tenido hermanos, padres de familia que piensan que sus hijos eran oro, sus hijas oro. Y me recuerdo de una hermana, no está allá en la iglesia, pero me decía, ay pastor, yo le doy gracias a Dios por las hijas que el Señor me ha dado. Así, ¿verdad? Así hablaba la hermana. Y una de ellas por lo menos tuvo la entereza de venir a platicar conmigo y decirme, pastor, yo me siento mal porque mi mamá piensa que nosotros somos los santos de los santos, lo escogido de lo escogido. Quiero que sepa que los días viernes en la noche solo espero que se duerman. Les robo 20, $40. Ella no se da cuenta, porque 20 son para comprar marihuana. Y dejo ya una bolsa con ropa afuera del cuarto donde duermo. Me salgo por la ventana todos los viernes, 10:30, 11 de la noche. Salgo, ya me está esperando mi amiga a media cuadra de la casa. Y nos vamos de parranda, nos vamos a ponernos locas de marihuana, baile, todo. Y la hermanita creía que tenía lo más santo de lo santo. Y me dijo, no aguanto más, por lo menos quiero que usted sepa para que ore por mí. Y le di gracias a Dios cuando terminé casando a esa muchacha con un buen muchacho de la iglesia. Y tienen un hogar muy estable porque logró salir. Pero el punto está que la idea que tenía la hermana de que tenía lo mejor de lo mejor. Y el punto está, y le digo, ¿y por qué lo haces? Porque si no lo hago, no soy aceptada en el grupo. Tengo que salir con ellos a donde ellos van, a hacer lo que ellos hacen. Increíble, increíble. Es lo que se conoce psicológicamente como presión de grupo, que terminas haciendo lo que el grupo te dice que hagas. Muchos de ustedes comenzaron tomando porque alguien les dijo, no eres hombre si no te la tomas. Es más, le dice, si eres hombre te la vas a tomar de un solo. Y usted vino y le hizo pum, 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 al suelo de un solo. Pero quedó ya marcado por el alcohol. ¿Ah? La primera vez que le echó a la marihuana, ¿qué le dijeron? A ver, abre la boca, te voy a poner un súper. Y empezó a ver locuras, empezó a ver que Cristo venía. Me dijo una jovencita aquí de la iglesia, usted no lo va a entender por qué fumo marihuana, pero fumo porque cada vez que fumo veo que el Señor viene en las nubes. Yo le dije, tú no necesitas fumar para saber que el Señor un día va a venir en las nubes. Y los que estamos en Cristo vamos a poder ver que cuando Cristo venga en las nubes a recoger a su iglesia y se va a quedar en las nubes esperando a su iglesia. Hay un término y es lo número 6, asimilación y mimetización con Z, mimetización, asimilación, mimetización.
Lo vemos ahí en el versículo 22 al versículo 24. Es cuando Jesse le mintió a Naamán para conseguir la plata. Aleluya. Y Naamán le ofrece hasta el doble. Naamán le ofrece hasta el doble. Y ojalá puedan ir captando lo que estoy enseñando en esta noche. Que usted dice, voy a llegar hasta aquí nada más, pero termina yendo mucho más lejos. Usted nunca midió hasta dónde iba a llegar. Hasta dónde iba a llegar. Y cuando acordó, estaba ya en un camino que no tenía retroceso. Un camino que no tenía retroceso, que no podía volver ya. No había manera. Es como cuando vamos en un freeway y perdemos la salida. Y tenemos que ir a dar la vuelta bien adelante para volver a regresar al punto donde nos perdimos. Aleluya. Jesse tiene que aceptar lo que le está ofreciendo Naamán, el doble de lo que él pretendía llevarse. ¿Por qué lo está aceptando? Para no despertar sospechas. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando le habla la otra a usted y ahí está su mujer enfrente. Sí, sí, jefe. Sí, jefe. Pero le voy a dar la vuelta a la torta, que es el otro el que le está hablando a usted. ¿A qué hora vas a salir? ¿Vas a salir? Y ahí está el marido. Sí, mi amiga, sí. ¿Cómo va a ser el color para ir mañana al trabajo? ¡Cuernos! Aleluya. Es que como nos vestimos el trabajo, me están diciendo cuál es el color que vamos a llevar mañana. Y aquel echándose los frijoles. Increíble. Increíble. Para no levantar sospechas. Salen de la casa vestidas como viejitas. Como viejitas. Pero ya en el carro tienen el que se van a trabar. Para llegar al trabajo. ¿Me están oyendo, verdad? ¿Me están oyendo? Y usted hasta dice, qué mujer más fiel y más recatada la que tengo. Con balandranes hasta los tobillos. Cuernos. Vaya a verla cómo está vestida en el trabajo. Aleluya. Para no despertar sospechas. Aleluya. Él no podía confesar su engaño. Él no podía confesar que estaba engañando. No podía confesarlo. No podía, ya en ese momento ya no había retroceso de decirle a Naamán, ¿sabe qué? No fue Eliseo el que me envió, lo siento. Es decir, estoy engañando. Ya no. Cuando llegas a una parte ya no puedes echarte para atrás. Tuvo que aceptar que Naamán le diera el doble. El doble. Y escuchen bien lo que voy a decirles. Porque Jesse había planificado todo. Había planificado que lo que él podía llevar sobre sus hombros eran 35 kilos. 35 kilos. Que estamos hablando de ¿qué? De 80 y algo de libras. De libras. Así que Jesse dijo, bueno, desde donde voy a ir 80 libras me las traigo tranquilas. Pero ahora que Naamán le está dando el doble y no puede decir que no, estamos hablando de 70 kilos. Ya era imposible para él cargarlos. Es decir, sus planes están viniendo abajo porque ya no puede. Aleluya. Y entonces tiene que aceptar que dos criados de Naamán no puede rechazar la oferta y que estos criados de alguna manera se dieron cuenta que Jesse no fue a la casa del profeta, sino que fue a un lugar secreto y ahí dejó las cosas. Aleluya. 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 Dios mío, ayúdanos, porque este tema yo pudiera profundizarlo. Como aquella mujer que el marido ya no la toca y de repente sale embarazada. Lo que quiso hacer David con Betsabé. Y se las anda ingeniando para ver cómo provoca al marido que la toque. Y aquel le dice, no, es que estoy en ayuno, estoy en oración, no puedo, lo siento. Vamos a suponer que está en ayuno, oración.
pero ella sabe que ya la situación se ha salido. Querer decir cubrir con el sol el dedo. Aleluya. Eso se llama, estoy hablando de asimilación, pero en la naturaleza encontramos algo que se llama la mimetización. Mimetización. Esto es cuando un animal, sí, los otros animales, al encontrarse en peligro, cuando un animal al encontrarse en peligro adopta el color del lugar donde se encuentra para pasar desapercibido. Adopta el color del lugar donde se encuentra para pasar desapercibido. Ejemplo, el camaleón. El camaleón, si está en un ambiente verde, él se hace verde. Si es amarillo, se hace amarillo. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Es decir, a donde fueres lo que vieres. A donde fueres lo que vieres. Así que el cristiano hace prácticamente lo mismo, asimilación y mimetización, donde asimila lo que está en su entorno, lo que está a su alrededor. Escuchen, esto es tremendo, porque como que no queremos caer, que la gente se burle de nosotros, se ría de nosotros, nos dejamos arrastrar. Y lo que yo siempre les he enseñado a ustedes, los peces vivos no se dejan arrastrar. Los peces muertos son los que son arrastrados. Y usted no está muerto, usted vive porque Cristo le ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya, aleluya. Lo que el diablo más busca lograr en los hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y lo que el diablo más busca lograr en los hijos de Dios es que se vayan asimilando al mundo. Jamás la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor compró con su sangre, la iglesia que es bendita, la iglesia que es privilegiada, la iglesia que goza de la presencia del Espíritu de Dios, la iglesia que es lo escogido, columna y baluarte de la verdad, jamás había estado en un estado tan mundano como el de hoy. Nunca. Aleluya. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere evitar a toda costa que nos diferenciemos del mundo. Y nosotros tenemos que ser diferentes del mundo. Alaben a Dios si quiere. Tenemos que ser diferentes del mundo. Y tiene que haber una diferencia clara. Debe haber una diferencia clara. Por ejemplo, el diablo quiere que no tomemos muy en serio el pecado. Que no tomemos muy en serio el pecado. Es decir, sí, el pecado es real, pero no lo tomes muy en serio. Vos, mira, sé evangélico, pero no seas así. No lo tomes tan en serio. Que no tienes que fallar a un culto. Que tienes que no, sé evangélico, pero así tranquilo, cuate, tranquilo. Aleluya. Y yo les voy a decir en este evangelio uno tiene que estar metido de cabeza, totalmente de cabeza, bien empapado. Es decir, esto no se trata de que el agua le llegue a uno a los tobillos, o que le llegue a las rodillas, o que le llegue aquí a la cintura, no, o que le llegue hasta el pecho, no. Uno tiene que meterse a nadar en el agua del evangelio y echar raíces profundas en el evangelio. Aleluya, aleluya. Yo recuerdo la primera vez que llegué al mar, y llegué de noche. Yo nunca había visto el mar. Yo me quedé guau. Cuando vi la inmensidad de agua, yo estaba espantado.
Y vi que un amigo mío, el que me había llevado, rápido se puso su calzoneta, se metió al mar y que las olas le pegaban y él saltaba o se metía debajo. Y yo dije, aquí voy yo también. Pero cuando vi que venía el agua, salí corriendo. Y lo intentaba de nuevo a meterme y venía el agua. Yo quería que el agua no saliera, pero cuando veía que venía, yo salía corriendo. Estoy hablando muy en serio. Tenía quizás 14, 15 años. ¿Y qué me tocó por fin? Hacer un hoyito en la arena y que el agua ahí que llegaba y agarrar un guacalito. Ahí estuve. Y no fue hasta el siguiente día, en el día, que logré entrar y aquel me dijo, mira, tenés que ponerte de lado y aquí que allá, y luego cuando viene muy alto te tenés que meter debajo. Y empecé a darme cuenta que era bien rico estar dentro del agua del mar, Dios mío, y estar al otro lado donde uno está flotando y que el agua lo sube y lo baja. Qué bonito, lo mismo en el Evangelio. Tú no le vas a sentir sabor al Evangelio hasta que estás metido de todo en el Evangelio. Tienes que meterte todo en el Evangelio, meterte de narices en el Evangelio. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, el diablo está teniendo mucho éxito y está arrastrando a muchos semicristianos a ese estilo de vida. Si no, cuando se le cayó el paquete de CD al hermano de la troca, y cuando empecé a ver que los Temerarios, que los Bukis, que los Cadetes Linares, y aquí se está riendo, ¿verdad? Pero ya eso pasó a la historia, ya eso es historia, ya no es más. Pero dime lo que escuchas y te diré quién eres. Aleluya. Y aún el tipo de música que escuchamos. Porque hay un tipo de música que dice que es cristiana y de cristiana no tiene absolutamente nada. Por ejemplo, esa música, disculpe mucho, bachata cristiana. Una vez más. Tilín, 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 tilín. Y ahí están las hermanas cocinando. Una vez más. Tilín. Dios mío, ¿qué es eso? Dios mío, música mundana, música erótica. ¿Están oyendo? Aleluya. Hay un tipo de música que no da para nosotros, que no nos edifica en nada, que no nos hace crecer en nada. Pero hay una música que nos transporta. Por ejemplo, los voceros de Cristo ya se fueron con Cristo. Los voceros de Cristo ya se fueron con Cristo. Pero uno escucha esos signos y se sigue gozando y se sigue edificando. Aleluya. Música. Los programas de televisión que vemos. Las películas que vemos. Yo les voy a confesar, si yo estoy viendo una película, con solo una mala palabra que salga en esa película, yo la cambio. Yo no quiero escuchar eso, no quiero estar oyendo eso. Y aún, por ejemplo, cuando estoy conversando con gente y de repente dicen unas palabras, le digo, mire, le voy a pedir un favor, que mientras esté dialogando conmigo, mientras estamos haciendo este negocio de este vehículo, usted no me dice ni una sola mala palabra, porque si usted me dice una mala palabra, yo no le vendo un carro a usted. Se lo dije a un hondureño, y al ratito dijo otra gran expresión, le dije, discúlpeme, ya no puedo seguir con ustedes. Entonces, le dije, no, a usted no le afecta, pero a mí sí me afecta oír ese tipo de palabras. Entonces, cuando usted tiene la elección de poder no escuchar ese tipo de palabras, no las escuche. Aunque la película esté buena, no las escuche. O póngale una situación que le ponen a los televisores para que esas malas palabras solamente se escuchan y usted no escucha nada de eso. Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿A qué lugares concurrimos? ¿A dónde vamos? ¿En compañía de quiénes estamos? Esto es importante. Asimilación. Porque vamos a terminar haciendo lo que ellos hacen. ¿Entendió? Hay cosas que usted no las haría si estuviera en el lugar correcto. ¿Me está entendiendo? Usted no dijera ajúa. Si estuviera en la iglesia dijera aleluya.
Me recuerdo cuando llevé a un hermano a la universidad, que lo inscribimos en la universidad. Y cuando estaban pasando lista dijeron, fulano de tal, él dijo, amén. Porque él, su ambiente era de amén. Y todos los demás alumnos de la universidad se quedaron extrañados cuando el pastor dijo, amén. Yo le dije, hermano Abelito, aquí no se dice amén, se dice presente. Pero él estaba acostumbrado a decir amén. Aleluya, aleluya. Así como los cristianos, cuando pasa algo, no decimos una mala palabra, sino que decimos aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuál es el problema? Terminamos haciendo concesiones. Y terminamos haciendo concesiones porque no queremos sentirnos que hacen burla de nosotros. Terminamos haciendo concesiones para que el grupo nos acepte, para parecer que somos igual que ellos. Aleluya. Por eso no lleva Biblia al trabajo. Por eso no dice usted que se congrega en una iglesia evangélica. No quiere que sepan. Para no sentir la burla, el desprecio. Quiere amoldarse. Pero esta es la reacción. Esta es la reacción de los creyentes carnales. No de aquellos que aman al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma. Este tipo de creyentes no se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. El apóstol Pablo exhorta varias veces a una vida santa. Ya casi estoy terminando. Y esta vida santa es una vida completamente separada de la influencia del sistema mundanal. Por eso nosotros no seguimos modas del mundo. A nosotros no nos importan las carteras de Louis Vuitton o de Michael Kors. ¿Qué nos importa a nosotros? Nosotros, especialmente porque todos son un tajo de homosexuales. Aleluya. Hoy que vaya a El Salvador les voy a traer un montón de matatas, de pita, para que ahí echen las cosas. Ahí tengo una matata, se les voy a enseñar cómo es. Vale nada más como 25 centavos o 50 centavos. No, hermanitas, no, anden su carterita, está bien. El punto es cuando ustedes quieren andar a la moda y con cinchos que digan chi, Gucci. ¿Ah? Sí. Usted, si alguien tiene que seguir, siga a Cristo y el modelo de Cristo. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 6, 17, 18. Dice Pablo: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Evidentemente Pablo comprendía la influencia del entorno. Así que aquel dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quiénes son tus amigos, porque tú vas a ser exactamente que tus amigos. Es más, no, hermano, ando con creyentes, pero ¿qué tipo de creyentes? Porque si andas con un tipo de creyentes light, entre azul y buenas noches, tú no vas a ser nunca un creyente de a de veras. Júntate con un creyente que ame a Dios, que lee la Biblia, que asiste a la iglesia, que ama a Dios con todo el corazón. Por ahí escuché de un hombre que compró un canario, y como era invierno, metió al canario dentro de su casa.
Y durante todo el invierno el canario estuvo deleitándolo con unas merillas muy lindas. El canario canta lindísimo, ¿no? Pero llegó la primavera. Y cuando llegó la primavera dijo él: pobre canario, lo voy a sacar en su jaula afuera para que pueda ver, estar afuera en el jardín. Y sacó el canario afuera. El asunto está que cuando el canario estuvo afuera, al lugar ese del jardín llegaban un montón de gorriones. Y para sorpresa de aquel señor, de repente salió y el canario lo que estaba haciendo era prácticamente el ruido que hacen los gorriones. Chillaba como los gorriones. Había perdido su canto de canario y había asimilado el chillido de los gorriones. Cuando tú te juntas con mundanos, vas a perder esos cantos maravillosos, deleitosos que ahora haces para el Señor, y vas a terminar allá chillando como los gorriones de afuera. Por eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Pedro dice, y aquí es lo último, el apóstol Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 14 al 16: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y amado Padre, te damos las gracias porque te compadeces de nosotros. Te compadeces al hablar a nuestros corazones, a nuestra alma, edificándonos para permanecer firmes y estables contra todos aquellos vientos, tempestades, huracanes que pretenden derrumbarnos. Gracias por fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, enseñándonos lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Padre, sea tu nombre bendito y glorificado por siempre. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que Él vive y permanece para siempre. Está a nuestro lado. Eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y lo que Él hizo ayer lo puede hacer hoy. Te pido que sanes hoy en esta noche, que liberes en esta noche, que hagas obras en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, digan un amén en esta noche. Aleluya.